Libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1 y 2. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Leo el versículo 7. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Hagamos una oración. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me concedes de exponer tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo fluya a través de estos labios inmundos. Reconozco, mi Dios, que soy un siervo inútil, pero Padre, sé del poder de tu palabra y de tu propósito para estas preciosas almas. Por lo tanto, por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a tu palabra y por amor a estas preciosas almas, te pido me conceda solamente ser una voz que exponga tu palabra, confiando que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar el reinado de este rey, Amasías, que la Biblia nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no fue como su padre, ¿verdad? Vimos que siempre hay que hacer lo recto ante los ojos de Dios y que la siguiente generación de cristianos tiene que ser mejor que la anterior, tratar de superarse. Hoy vemos, hermano, que este rey, en el versículo 7, obtuvo una gran victoria en su batalla contra la nación de Edom. Él quiso otra vez someter a Edom bajo el dominio del reino de Judá. Hoy quiero hablarles, hermano, y el título de este mensaje es la diferencia entre confiar en Dios y confiar uno mismo. Vamos a ver, hermano, las diferencias con sus diferentes resultados cuando usted pone su confianza en Dios y cuando usted confía en sí mismo. Claro, dirá usted, pastor, pues eso es obvio. Pero vamos a ver, hermano, con la Biblia, con historias reales que sucedieron, la gran diferencia. La Biblia nos dice que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Y hermano, la vida cristiana en eso consiste, en confiar. ¿Qué es confiar? Dejar al cuidado o una cosa o una persona a alguien en el cual tenemos confianza, que esperamos que va a dar resultados satisfactorios. Hermano, nosotros como creyentes hemos confiado, hermano, en la salvación de nuestro alma en el Señor Jesucristo. Él dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? No estamos confiando en nuestras obras, no estamos confiando en nuestros méritos. Al contrario, nosotros reconocemos, ¿verdad?, nuestra condición espiritual, que irremediablemente somos pecadores, que hermano merecemos un castigo que es el infierno. No lo hemos visto. Gente dice eso, ¿verdad? ¿A poco tú ya viste el infierno? ¿A poco tú ya moriste y fuiste y vienes a contarnos lo que está de aquel lado? Pero hermano, confiar es también creer y aceptar la palabra de Dios, ¿verdad? Confiar es la esencia de la fe. De hecho, confiar es tener fe, tener confianza. Confiamos lo que la palabra nos revela acerca de nuestra condición espiritual y nos revela la solución que Dios le dio al problema del pecado y de la condenación que todos tenemos. Usted sabe el texto muy conocido de la gran promesa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran promesa. Y esto, hermano, no es por obras. No hay nada que podamos hacer. No hay nada en nosotros. Simplemente, hermanos, esperamos y confiamos en que Dios cumpla su palabra. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y cuando una persona deposita su fe en Cristo Jesús, esperamos y confiamos y sabemos que Dios va a cumplir su palabra en aquel día.
Y en eso, hermano, está nuestra seguridad, no en nuestra fidelidad, no en nuestra constancia, en que, hermano, Dios dio su palabra y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, está escrito y Él lo va a cumplir. Y esa es la confianza que nos da. Y nos exhorta, hermanos, a siempre creer en lo que Él dice. Se nos habla de Abraham, el padre de la fe. Dios le dio la promesa de que él iba a tener un hijo engendrado por él y su esposa. Hay que recordar, hermano, que en este tiempo, cuando recibió esta promesa Abraham, él tenía 75 años y su esposa 65 años. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero, hermano, Abraham creyó y confió que Dios iba a cumplir esa promesa. Y la Biblia le dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que Dios demanda, es lo que Dios quiere. Dios se complace en aquellos que confían en Él, confían en su palabra y le dejan, hermano, a Él que haga lo que nosotros no podemos hacer. Aquí vamos a ver, hermano, cómo este rey obtuvo esta gran victoria. Pero vamos a ver el contexto, hermanos, que le ayudó a este rey a obtener esta gran victoria. Leemos allí en nuestro estudio el pasaje que vamos a estudiar hoy, Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. El rey Amasías, el rey de Judá, fue a reconquistar a Edom, una ciudad de Edom, Selah, que le puso Joctel, y hermano, y aquí dice, ¿verdad? Mató a 10,000 personas. Lo leemos fácil. Vamos a ver otro pasaje paralelo a este, que es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, que nos narra un poco a detalle el contexto en el cual este rey obtuvo esta victoria. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, estamos ahí, versículos 5 en adelante. Dice ahí, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Seguimos leyendo, segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo, fíjese, por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. ¿Qué sucedió aquí? El rey Amasías estaba preparando para ir a conquistar las ciudades de los edomitas. Reúne a 300,000 de su ejército y aparte contrata, aquí nos dice, hermanos, contrata 100,000 hombres más por 100 talentos de plata. Pero estos 100,000 hombres eran del reino de Israel. Hay que recordar que el reino de Israel en ese tiempo era rebelde, era idólatra. Recuerda, hermano, que no, vaya, eran unos falsos adoradores a Dios. No estaban adorando ya a Baal, pero hermano, seguían adorando un becerro que supuestamente ellos representaban a Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, el reino de Israel, el reino del norte, era un reino rebelde, era un reino idólatra. El rey de Judá estaba pidiendo ayuda con 100,000 hombres y el profeta, el varón de Dios, el predicador, le dice, no vayas con esas personas. Si lo haces y vas con ellos, Dios te va a hacer caer delante de tus enemigos. Dios va a estar contigo. En Dios está el poder para ayudar o para derribar. En pocas palabras, le estaba diciendo a Judá
al rey Amasías que no se asociara con los israelitas. ¿Qué dice el rey Amasías? Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Eh, puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas, como dice, hermanos, encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Vemos, hermano, que aquí Dios le concede al rey Amasías una gran victoria. ¿Por qué? Porque el rey Amasías hizo caso al consejo del varón de Dios. El predicador le está diciendo: no te asocies con ese reino, con esos hombres, porque son rebeldes y son idólatras. Si lo haces, Dios no está contigo. Vas a caer delante de tus enemigos. Pero vemos a Amasías. Amasías hizo caso del consejo de Dios. Hizo caso al consejo del varón de Dios. Y Dios le obtiene la victoria. Dios le concede la victoria. Y aquí vemos, hermano, que él confió en la palabra de Dios. Él está confiándolo en los resultados, que Dios dé los resultados. Simplemente él está obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios significa que aceptamos su palabra, que la vamos a poner en práctica, aunque no la entendamos, aunque aparentemente no va a resultar como nosotros queramos, pero hermano, hay que entender que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Simplemente, hermano, Él pide obediencia a nosotros. Máximo ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo y los egipcios estaban detrás de él. Los israelitas comenzaron a clamar y dijeron: no sería mejor que hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos traes aquí a morir en el desierto? Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche adelante. Pero adelante, ¿qué estaba? El Mar Rojo. Y Moisés dice: vean y contemplen la salvación de Jehová. Extiende su vara y ¿qué sucede? El mar se abre, hermano. Nadie hasta ese momento se esperaba lo que iba a suceder. Y a nosotros, hermano, hemos escuchado esta historia tantas veces que nos hemos acostumbrado. Pero hermano, imagínese usted en ese momento, si hubiera estado usted a la orilla del mar, ver que el mar se abre. La Biblia dice que se supusieron las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Impresionante. Pero eso sucedió cuando el pueblo de Israel estuvo dispuesto a avanzar. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No lo sabían todavía. Recuerdo otra historia del general sirio que estaba enfermo de lepra. Una niñita le dice: ve al varón de Dios allá en Israel, él te va a decir, y él te va a decir cómo te vas a curar. Él va con muchos dones, con una gran escolta, regalos para darle al varón de Dios. El varón de Dios ni quiso salir a recibirlo, ni salió a saludarlo. Desde adentro le dijo lo que tenía que hacer: zambúllete 7 veces en el río Jordán. Usted sabe, este general se ofendió. Dijo: yo pensé que iba a salir, iba a orar o iba a tocar la herida. Me manda a bañarme en su río. Allá en mi tierra hay ríos igual, son mejores. Y le dice uno de sus siervos: si el varón de Dios te hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho. Pero solamente te está pidiendo que te zambullas en el río 7 veces. Lo hizo y la Biblia nos dice que su piel salió blanca, que su piel salió sanada como la de un niño. Entonces vemos aquí, hermano, que Dios se agrada de aquellos que confían y que obedecen su palabra, dejando los resultados al Señor. Vemos otro pasaje del Señor Jesucristo y los pescadores. Él estuvo predicando, Pedro y sus compañeros estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada.
Ya en la mañana, mientras el Señor Jesús estaba predicando y termina de predicar, ellos estaban recogiendo sus redes para irse ya a descansar. Bueno, pues ahora sí estuvo triste, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Boga mar adentro y echar las redes. ¿Qué dice Pedro? Pedro, que es un experto pescador. Señor, toda la noche hemos estado pescando. Imagínense ya Pedro todo desvelado y cansado y frustrado. Pero ¿qué le dice? Más en tu palabra le echaremos. O sea, está diciendo, bueno, lo vamos a hacer. Ya le hicimos nuestra lucha, no pudimos, pero si tú dices, lo voy a hacer. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que echan las redes, se llenaron de tal manera que las redes se rompían y le gritan a otros que les ayuden. Y Pedro dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces vemos, esto es la confianza de Dios. Esta es la confianza de tener en Dios, de confiar en su palabra. Yo recuerdo una vez predicando, vino una persona invitada, y ya terminando el culto, le digo, espéreme tantito, y le comienzo a dar el plan de salvación, ya terminando el culto. Su familia le estaba esperando. Y le dije, ¿quiere pedirle a Cristo que sea su Salvador? Y me contesta una voz, de por sí hablaba muy golpeado allá en Veracruz, y me dice, ¿a poco porque hago una oración ya me voy a salvar? Le digo, no, la oración no le va a salvar. La confianza que usted ponga en Cristo Jesús como Señor y Salvador es lo que la va a salvar. Eso es fe. Y hermano, si creemos que Dios nos va a dar la vida eterna, que por la gracia de Dios un día vamos a estar caminando en las calles de oro de Jerusalén con vestiduras blancas, ¿cómo no vamos a confiar que Dios pueda hacer en esta vida lo que necesitamos, que nos proteja, que nos cuida, que nos provea? Amén, hermano. Siempre y cuando obedezcamos a su palabra. Vea lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 118. 118 desde el 5 al 9. Alguien dígame si ya los encuentra. Dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Eh, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen, dice el 8 y el 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién, en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Este rey Amasías había contratado a 100,000 mercenarios de un pueblo rebelde, idólatra. Le dice Dios a través del varón de Dios, no lo hagas. Entonces, ¿qué hago con lo que ya les di? 100 talentos de plata. Un talento, hermanos, era 34 kilos de peso. Estamos hablando de unos 3,400, unas 3,5 toneladas de plata. ¿Qué hago con eso? Ya se lo di. ¿Qué le dice el profeta? Dios te puede dar mucho más que esto. Simplemente obedece. Y hermano, obedecer a Dios vale más que todo. Vale más que todo. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Aprendamos a confiar en Dios, a confiar en su palabra. Dice allí en el Salmo 147. Salmo 147, versículo 10 y 11. Ya estamos ahí. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dice el 11. ¿Qué nos dice? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hermano, si usted hoy cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es que Dios le ha concedido la fe. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano, y en esa gran misericordia, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos quiere bendecir. Y hermano, tenemos que aprender a dar pasos de fe. Pasos de fe, hermano, es obedecer a Dios. No sabemos cómo lo va a hacer, pero hay que aceptar que los resultados de Dios es lo mejor que Dios nos puede dar. Hay que aceptar que Dios es más sabio que nosotros y Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Este rey hizo caso del profeta que no tuviera compañerismo con gente idólatra. Y es la misma exhortación, hermano, que todos nosotros debemos de tener, el compañerismo con gente incrédula. Ojo, la Biblia dice, ¿verdad? Y la hermana hace 8 días nos hizo la pregunta, ¿es malo que yo tenga una amiga que es así y así? No, no es malo. Tenemos que interactuar con el mundo. Amén, hermanos. No podemos estar en una burbuja. No podemos estar encerrados como los monjes en un monasterio ya perdidos en la montaña, ¿verdad? Sin contacto con el mundo. No, Dios nos manda a que seamos, ¿qué? Luz del mundo. Tenemos que salir, tenemos que interactuar. Tenemos, hermano, que compartirles el evangelio. Tenemos que ser ejemplo para ellos. ¿Me estás siguiendo? Una luz no se puede esconder. Una luz tiene que alumbrar a todos. Pero, hermano, la Biblia dice, exhorta, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y, hermano, este rey aceptó la exhortación y obedeció. Y, hermano, aquí vemos un cumplimiento de la palabra de Dios a través de el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en el Salmo 26, por favor, para que usted se convenza. Salmo 26, sí, ya estamos en el Salmo 26. ¿Qué dice? Versículo 1 al 5. Salmo 26, versículo 1 al 5. ¿Qué dice? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Qué dice el 5? Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos, ¿qué dice? Nunca me senté. Aquí está hablando, hermanos, de compañerismo. De compañerismo. ¿Sí? ¿Con quién te la pasas bien? ¿Sí? ¿Escuchas el consejo de los pecadores en asuntos espirituales? Es lo que el rey, es la exhortación que el profeta, el varón de Dios, le dijo al rey: no vayas con Israel. Es gente rebelde, es gente hipócrita, es gente idólatra. Ve solo. ¿Y qué hago con el dinero que les di? Dios te va a dar la victoria, Dios te puede dar mucho más. Y Amasías obedeció y Dios le dio una gran victoria. Hermano, salga al mundo, tiene que interactuar, hacer negocios. Pero, hermano, siempre comparte el evangelio. Pero, hermano, cuando usted se sienta, cuando cuando comparte sus pláticas, cuando comparte sus puntos de vista, hermano, va a haber un momento en que ellos lo van a influenciar. Y al final ya no va a estar pensando como la palabra de Dios, va a estar pensando como el mundo piensa. Y le va a estar haciendo caso como Eva le hizo caso a la serpiente. Amén. La serpiente llega, ¿verdad? Fingiendo empatía con Eva. Y poco a poco, entre las verdades, Satanás mete una mentira. Y al final, Eva desobedece a Dios y le hace caso a la serpiente. Es lo que estoy hablando. No se deje influenciar. Su mayor compañero debe ser el Señor. Él debe ser su amigo. Usted, hermano, debe saturarse, llenar su mente de la palabra de Cristo. Leer la Biblia, estar en oración, escuchar predicación, meditar en su palabra. Vemos otra exhortación del rey David en el Salmo 101. En el Salmo 101 lo estamos viendo. Si está ahí, dígame amén. El Salmo 101, desde el versículo en adelante. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vea, hermanos, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían.
ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conocerá al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, ¿qué dice el rey? Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Es una promesa del rey David de vivir rectamente y de no soportar que pecadores convivieran con él y de no soportar ni tolerar a pecadores que estuvieran en la ciudad de Jerusalén. Y por eso llegó a ser el gran rey David. Vemos a Amasías, mi hermano, que acepta el consejo del varón de Dios. Pero ¿qué sucede en nuestros tiempos? El pastor exagera. El pastor no me va a decir con quién me junto, con quién platico, quiénes son mis amigos. Hermano, yo no te lo estoy diciendo, yo simplemente te estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Dice el Señor, apartaos de ellos y no participéis de sus plagas. Hermano, y vemos aquí que el rey Amasías hizo caso. Había pagado. Y todavía dice, bueno, ¿qué hago con el dinero? ¿Qué dice el profeta? Déjalo. No eran 2 pesos. ¿Me estás siguiendo? Dios te puede dar mucho más. Hizo caso y Dios le dio una gran victoria. Hermano, confiemos en Dios. El compañerismo con gente incrédula, le voy a decir esto. Todos nosotros somos influenciables. Somos influenciables. Todo lo que escuchamos nos influencia. Dice el libro de Corintios, ¿verdad? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? El que sabio se junta, la Biblia dice, sabio será. Amén, hermanos. Hasta un dicho popular lo dice, ¿verdad? El que con lobos anda, aullar se enseña. Y nosotros no somos lobos, somos ovejas del Señor. Y el Señor claramente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén, hermano. Analice, o sea, claro, pastor, ¿y qué hago en mi trabajo? ¿Y qué hago en mi escuela? ¿Y qué hago con mis vecinos? ¿Y qué hago con mis parientes no convertidos? Bueno, no pueden cerrarse una burbuja. Pero hermano, pídale a Dios que usted sea de influencia. ¿Sí? No oculte su cristianismo. Al contrario, que todo el mundo sepa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Al menos lo van a rechazar, le van a mostrar hostilidad. Pero esa es la cruz que tenemos que cargar. Esa fue la cruz que el Señor Jesús dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén, hermano. Dice el Señor Jesús, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Pero hay una gran recompensa, hay gran bendición obedecer al Señor a pesar de todo lo que se tenga que pasar. Este rey obtuvo una gran victoria, pero hermano cayó en un error, vino la arrogancia después. Leemos ahí en segundo libro de Reyes, el pasaje que estamos estudiando, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 8 al 14. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón sé que se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías, ¿qué dice? No escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. ¿Y qué dice el 12? Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén,
y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. ¿Y qué dice? Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samara. ¿Ya ves? Como decimos, no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. Así me ha pasado en mi ministerio. Personas han venido, me han pedido consejo. Y les digo, así, mira, pastor, quiero hacer esto. No, 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 no lo hagas. Por esto, aquello y lo otro. Hermano, pero tal parece que gente en lugar de pedir consejo, nomás vienen a avisarlos. Ya tomaron su decisión. Nomás tal vez vienen a pedir consejos supuestamente para cumplir. Pero ya tienen su decisión y hacen lo que quieren. ¿Y qué sucede después? Vienen los problemas. Y es cuando no me gusta, pero te lo dije. ¿Sí me está escuchando? Aquí, hermanos, ya el rey, no tomando en cuenta que Dios le había concedido una gran victoria debido a su obediencia, él dice, pues yo las puedo todas. Ya pude con Edom, ahora voy también con Israel. A ver, ven, vamos a vernos las caras. Dice el rey, mira, ya ganaste Edom, ok, disfrútalo, pero cálmate. Le dice una parábola, ¿verdad? El cardo le pidió al cedro. Hermano, el cardo es una planta espinosa, molesta. Es una planta, es una hierba. El cedro es un árbol majestuoso. O sea, le está diciendo, o sea, ¿cómo te atreves? O sea, ya ganaste, ya, tranquilízate. ¿Y qué dice? Pero él no entendió. Y vino, se vieron las caras, pero hermano, Joás derrotó a Amasías. Lo derrotó, destruyó el muro, se llevó el oro, la plata, o sea, tesoro del pueblo, y también dice, y los tesoros de la casa del rey, o sea, también el rey perdió de su patrimonio personal, y la Biblia dice que también se llevó a los hijos como rehenes. ¿Me estás siguiendo, hermanos? La necedad, la soberbia, el pecado, no solamente te afecta a ti, afecta a quién, a los demás. Seamos humildes, aceptemos la palabra de Dios, no seamos arrogantes. Y aquí se cumple, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se envaneció el corazón de este rey Amasías? Regresemos al pasaje paralelo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 14. Discúlpeme que alce la voz. Me emociono por la palabra de Dios, no estoy enojado con nadie. Muchos dicen, pues ya lo conocemos, pastor, ¿verdad? Lo digo porque hay gente que luego se espanta de cómo hablo. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, vea, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. ¿Y qué dice, hermanos? Los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto, vea lo que dice el rey, te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Viene el profeta, viene el predicador. ¿Por qué trajiste estos ídolos? ¿Por qué estás cometiendo idolatría? ¿Y qué le dice el rey? ¿Quién eres tú para estarme a mí diciendo? Y así hay mucha gente. ¿Quién es el pastor para decirme lo que tengo que hacer o lo que yo tengo que hacer? Y mucha gente hace lo que bien le parece. Y como vimos en la mañana, hay mucha gente que no tiene conocimiento bien de la palabra de Dios y practica cosas que son pecaminosas delante de Dios. Y el pastor, el predicador tiene que predicar, tiene que exhortar por la palabra de Dios, porque hermano, sabe que esa persona que está cometiendo pecado se está atrayendo sobre él destrucción, se está atrayendo disciplina. Y la gente se molesta. Gloria a Dios, hermano, que tenemos quien nos predique la palabra de Dios. Gloria a Dios, hay que alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Debemos ser humildes para aceptar la reprensión. La Biblia dice que el que es reprendido y endurece su
hermano, endurece la cerviz, será quebrantado de repente y no habrá para él cura, ¿sí? No habrá para él medicina. Y todavía lo está amenazando al profeta. ¿Quieres que te mate? Ok, dice el profeta, está bien, pero Dios ha decidido destruirte. ¿Por qué? Porque no has hecho caso a mi consejo. Pastor, ¿qué pueda pasar? Usted exagera. Hermano, ah, Dios es paciente, pero también la paciencia de Dios tiene un límite. Y aquí, ¿qué sucede? Versículo 17. Aquí el versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Este rey venía inflado como un pavo real, había obtenido una gran victoria, no tomó en cuenta a Dios, se trajo esos ídolos y comienza a cometer idolatría. Viene, hermano, el profeta y le reprende, y este rey lleno de arrogancia, de soberbia, hermano, no le hizo caso. Entonces, hermano, aquí es donde vemos que la soberbia nubla nuestro corazón y afecta a los que están con nosotros. Dice allí un texto, hermanos, Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículos 18 al 19. ¿Lo estamos viendo? Antes del quebrantamiento, ¿qué dice, hermanos? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cuándo nos llenamos de soberbia? ¿Cuándo nos llenamos de arrogancia? Cuando pensamos que nadie nos puede decir nada. Cuando pensamos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué importa lo que me digan? ¿Quién eres tú para enseñarme? ¿Quién eres tú para reprenderme? Es más, ponen a Dios a un lado. Y ya vimos, hermano, en la mañana lo que el Señor Jesús dijo. El que a vosotros oye, ¿qué dice el Señor? A mí me oye. Dios, hermano, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, Dios habla a través de su siervo. Dios habla a través de los predicadores fieles a su palabra. Y usted no está desechando a un hombre, está desechando a la palabra de Dios, está desechando a la misma autoridad. Eso es que, hermano, arrogancia. ¿Y qué dice? Dios da gracia a los humildes, pero ¿qué? Pero resiste a los soberbios. Amén, hermano. Tengámonos cuidado. Aceptemos el consejo de la palabra. Cuando alguien llega con la palabra y lo reprenda o le exhorta, hermano, escuche, por lo menos escuche. Tal vez la carne le gana y pero hermano, en silencio, allá en lo privado, reconozca que lo que se le está exhortando es la palabra de Dios. Arrepiéntase, porque hermano, antes de la soberbia, ¿qué nos dice? Viene el quebrantamiento. Antes de la altivez, ¿qué dice? Viene la caída. Y usted sabe, con este rey, vino el rey Joás, le dijo, cálmate, ahorita ya ganaste, ya confórmate con eso, para que estés buscando un mal para ti y para tu pueblo. Amasías no hizo caso. Vino el rey Joás, lo derrotó, vinieron a Jerusalén, derrubaron un muro, saqueó los tesoros del pueblo, saqueó los tesoros del rey y más aún se llevó a los hijos como rehenes, como garantía de pagos posteriores. Amén, hermano. Queremos eso para nosotros. No diga, pastor, a mí no me va a pasar. Hermano, eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Porque si Dios quiere, si Dios lo permite, en un día nos arrebatan todo. En un día lo perdemos todo. Hermano, hay que entender, hay que reconocer que por la gracia y la misericordia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. No más por la misericordia. Este rey confió. No, pues ya, yo las puedo. Y ve, hermano, aquí la Biblia nos está dando una muestra del resultado de la arrogancia, el resultado, hermanos, de la soberbia. Ya había probado que obedeciendo a Dios, Dios le concedió una gran victoria. Pero hermano, él no se dio cuenta y hermano, confía en sí mismo. Vea lo que nos exhorta la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Estamos ahí en Proverbios. Ahora, por favor, vea
el capítulo 3. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, versículos 5 al 8. Vea, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y ¿qué dice? Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En este momento, hermano, me acuerdo de personas, le puedo dar sus nombres, inclusive ya personas que han venido aquí y se han sentado aquí. Y les he dicho, mira, apártate, no hagas, vete para allá, esto y que el otro. Y hermano, y pasan las semanas y veo que hacen lo contrario. Yo no digo nada, yo me quedo callado, dije, bueno, pasa un año, pasan dos, y vienen las consecuencias, feas, porque hicieron lo contrario a lo que yo les exhorté. ¿Qué hay de especial en mí? Nada, hermano. Yo soy un pecador igual que ustedes. Yo también necesito de la gracia y la misericordia de Dios. Y necesito aprender de Dios. Pero algo que he aprendido a lo largo del ministerio y en mi vida personal, que hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Porque no se equivoca. ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Reconoce a Jehová en todos tus caminos. ¿Qué significa? Antes de tomar una decisión, busca a Dios, busca consejo de la palabra de Dios y ve lo que Dios está diciendo acerca de esa decisión. Obedece el consejo de Dios y te va a ir bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Pero vemos este rey, no hizo caso de la exhortación. Obedeció el consejo primero y vio que le salió bien. Dijo, pues yo también ya puedo solo. Vino otra vez el profeta, no le hizo caso. ¿Sí me está escuchando? No sea sabio, sea humilde. Ay, pastor, ¿y cómo? Lea la palabra. Léala, léala, léala. Si la palabra de Dios no le da la respuesta específica, busque consejo del varón de Dios. Busque consejo de la palabra de Dios. Hermano, para eso hay un pastor. ¿Sí? Le voy a decir esto. Hay gente de otras iglesias que me llaman todavía. Me mandan consejos. Han venido aquí a pedirme consejos. ¿Sabe qué hago? Vaya primero con su. ¿Qué es lo que dice su pastor? ¿Sí? Mire, le va a sorprender. Hay gente de Montesión que han venido a pedirme consejos. Hay gente que le han pedido consejo a mi esposa de Montesión, hermano. Y hermano, pues Montesión es grande, grandísimo. Comparado con nosotros, hermano, pues en número de asistencia. Y dijéramos, ay, no, pues qué bueno, me vienen a buscar a mí, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Ve con tu pastor. El mejor consejo que te puede dar un pastor es el propio pastor de tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tu pastor es el que te conoce. Podrás engañar a otro pastor de tu iglesia dando tu versión, pero la Biblia dice, el pastor conoce a las ovejas. ¿Sí me está escuchando? Vais a quedar muy serios, ¿verdad? Hermano, yo le he orado a Dios. Yo le digo, Dios mío, yo sé que no soy simpático, que no soy amable. Dios mío, yo sé que soy tosco. Yo sé que mi predicación tal vez es dura, pero dame gracia para que sea ya un instrumento, para que la gente acepte tu palabra y reciba bendición. Amén, hermano. Y es lo que hay. ¿Sí me está escuchando? Pero, hermano, escuche la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Es que no me gusta el pastor. Bueno, ore para que Dios me cambie, ¿verdad? No de pastor, sino que Dios, sí queremos a otro, otro. No, no, no. Sino que Dios me use. ¿Sí me está escuchando? Mi corazón es que usted reciba consejo de Dios. Vemos en la Biblia cuántos profetas exhortaron, cuántos desobedecieron y les fue mal. Dice en un pasaje, ¿verdad? Obedeced a vuestros profetas y seréis prosperados. Obedecer a vuestros pastores y no lo hagan murmurando. Amén, hermanos. Dice allí en Romanos, capítulo 12, dos textos, hermano, y terminamos. Romanos 12,
Romanos 12, versículo 16. ¿Qué nos dice? Romanos 12, 16, ¿qué nos dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios que en vuestra propia opinión. Júntese con los humildes. Sea humilde. No sea sabio en su propia opinión. Es que a mí nadie me va a decir, no, hermano. Busque la palabra de Dios. Busque el consejo. Escuche predicación. Si hay algo específico, pida consejo. Y hermano, y si le da un consejo sobre la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo se lo va a confirmar usted en oración. ¿Sí? Pero debe de tomar siempre en cuenta a Dios. ¿Sí me está siguiendo? ¿Me está escuchando? Y por último, Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Vea la palabra que el Señor Jesús nos da. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿qué dice? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, Dios nos da mandamientos, Dios nos exhorta, pero hermano nos dice que su yugo es fácil y su carga es que ligera. El rey Amasías le dijo al profeta, no te deja esos mercenarios que contrataste. ¿Y qué hago con los 100 talentos de plata? Dice el profeta, Dios te puede dar mucho más. Hermano, y el profeta obedeció y obtuvo una gran victoria. Se trae a los ídolos, les comienza a comer incienso. El mismo profeta le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Déjalo. Y hermano, el rey, en lugar de ser humilde, le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para estarme diciendo lo que tengo que hacer? ¿Quieres que te maten? Dice el profeta, está bien, pero Dios te va a destruir. Aprendamos de Cristo. Sus mandamientos no son gravosos. Sí, hermano, hay que llevar una carga, pero es ligera, es fácil. Y hermano, es fácil y mejor obedecer a Dios que caer en manos de los hombres. Obedece al mundo, hazle caso al mundo y vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí me está siguiendo? Aprendamos a confiar en Dios y no a confiar en nosotros mismos. Hagamos una oración, por favor. Amado Padre, tu palabra ha sido expuesta. Hemos visto muchísimo mejor confiar en Dios, obedecer tu palabra. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero tú, Padre, te deleitas en aquellos que confían en ti, obedecen tu palabra y dejan los resultados en tu mano. A veces, Dios, caemos en el error, en la soberbia, la arrogancia, de que nadie nos tiene que decir algo. Padre, yo te doy gracias que me has concedido ser un predicador, que estoy en un púlpito enfrente de pueblo que escucha. Padre, yo sé que no soy simpático. Yo sé, Padre, sé que no soy uh, sutil, que a veces soy tosco, que a veces no digo las cosas de una forma suave, que no despierto muchas simpatías. Pero Padre, yo confío en el poder de tu palabra y las exhortaciones que damos es en base a lo que hemos leído y hemos aprendido de tu palabra. Te pido que todos aquellos que escuchen este mensaje siempre tomen en cuenta a Dios en cada decisión, en cada acto. Y si en algún momento se les exhorta, se les reprende con la palabra, reciban con mansedumbre la exhortación. Dejen a un lado el orgullo, la soberbia y obedezcan a Dios. Tú sabes, mi Dios, en este momento me acuerdo de personas que me pidieron opinión
hicieron lo contrario. Ahorita lo están lamentando. Y Señor, tú sabes que me duele decirles, pero se los dije. Ayúdanos a confiar en Dios y no a confiar en nosotros mismos. Oramos por Cristo Jesús. Amén.